tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia que pueden seguir en Instagram, en la cuenta Hablando P Afuera y también en YouTube, para los que no quieran, no les guste el formato podcast o no puedan acceder por alguna razón. Ahora están casi todos los episodios, estamos subiendo a un ritmo vertiginoso todos los episodios pasados a YouTube y los nuevos ya están saliendo en el día ahí. Y si quieren lo pueden escuchar ahí. Casi nadie los escucha ahí, así que si lo quieren escuchar ahí, por lo menos veo que tiene sentido hacer eso. Que por ahora no lo tiene, pero está. Mis redes personales son Nacho Arana en Twitter y en Facebook y arana.nacho en Instagram. Listo, Enzo, acostate. Esas patitas que se escuchaban eran las de Enzo que estaba inquieto. Bien, esta semana fue una semana muy productiva para el podcast. Grabé varias charlas. Ya estoy en condiciones de afirmar que tenemos podcast hasta fin de año. Y después veremos. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que sí, pero no me quiero comprometer como ya lo hice tantas veces. Lo que sí me puedo comprometer, y seguramente la semana que viene tengamos más novedades al respecto, es que vamos a hacer un episodio de fin de año grabado en vivo, donde pueden venir todos los oyentes del podcast, y como una excusa para venir a brindar, y van a venir algunos invitados que pasaron por el podcast, van a estar desfilando y saludando también. Y así vamos a despedir por segunda vez el año en Hablando para Afuera. No está confirmado, pero va a ser por la zona de Palermo y va a ser, no sé, principios de diciembre, pero ya lo estaremos confirmando. Y les decía, estuve grabando bastante. Este episodio que vamos a poner al aire hoy es una charla muy reciente que tuvimos la semana pasada y con eso le quiero pedir disculpas a los que grabé hace un tiempo. Hay gente con la que grabé hace más de un mes y que ya debe estar preguntándose ¿qué onda? ¿Cuándo va a subir la charla? ¿Que le cayó mal algo y por qué no la sube? No, nada de eso. Simplemente lo que pasó ahora es que con las personas con las que grabamos este episodio hay otras personas que lo van a subir al mismo tiempo y nos tenemos que poner de acuerdo cuándo y dijimos, bueno, este martes, así que por eso este capítulo sale el martes y la semana que viene ya nos ponemos al día, nos empezamos a poner al día con los capítulos que fueron grabados con anterioridad. ¿Por qué digo esto? Que nos pusimos de acuerdo porque este episodio es nuevamente un crossover, no con uno sino con dos podcasts, con Pipa Barbato y su podcast Comedy Buddy, que es un podcast reciente del cual ya estuvimos hablando en algún momento y si no lo escucharon está bueno que lo escuchen, está muy bueno lo que están haciendo. Y con Club Gabo nuevamente, con Gabo Groswald estuvimos los tres grabando esto la semana pasada en Lucita Radio, en el estudio de San Telmo de Lucita Radio, y aprovecho también para mandarle un beso enorme a Lucía, que fue madre por segunda vez, así que Lu, te mando un beso, ya la hablé por privado por supuesto, pero aprovecho para hacerlo públicamente, y Lu es la responsable de que este podcast salga también en la radio los días viernes, para los que no lo escuchan en formato podcast, ni tampoco en YouTube, los viernes a las 8 de la noche sale en Lucita Radio. Y ella es muy generosa siempre conmigo. Y bueno, y ahora seguramente está disfrutando mucho este momento. Y bien, entonces les decía, vamos a ponernos al día con episodios grabados con anterioridad después. Pero en esta ocasión grabamos con Pipa y con Gabo, hablando sobre los podcasts, sobre las dificultades que tenemos a la hora de grabar, por qué lo hacemos. Y es un podcast sobre podcast. También tratamos de fomentar e incentivar a otra gente a que empiece. Sé que a mí en lo particular muchos me escribieron que tenían ideas y querían arrancar, así que ojalá que esto los motive. Fue una linda charla. Es un gusto charlar con ellos, siempre se aprende mucho y bueno, contento de haber retomado esto. Los que escuchan esto dirán que ciclotímico. Un día está que se quiere suicidar. No, nunca dije que me quería suicidar, pero sí que estaba medio en crisis con la comedia. Eso ya está pasando y les agradezco también los mensajes de apoyo. Hay unas 3 o 4 personas que me escribieron por esto que comentaba la crisis. Algunos también que les ha pasado o que se sintieron tocados o al menos me expresaron su apoyo. Lo valoro muchísimo y se los agradezco. No voy a nombrar quiénes fueron porque tal vez ellos no están cómodos con que lo diga. No lo hablamos, así que
ellos saben quiénes fueron y les estoy muy agradecido. Y a todos ustedes también por escuchar esto y por bancar una vez más este podcast que va y viene y se queja a veces más de lo que hace. Así que vamos a tratar de hacer de ahora en más. Los dejo entonces con Pipa Barbato / Comedy Buddy y con Gabriel Groswald / Club Gabou en esta charla que tuvimos sobre los podcasts en un podcast que agrupa a 3 programas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que no sé si llamar Comedy Buddy porque en realidad es un crossover. Hoy es un episodio especial que voy a estar haciendo con otros 2 creadores de contenido. Los presento directamente sin tantos rodeos. Hoy estoy con Gabo Groswald, creador de Club Gabou. Así es, muchas gracias. Bienvenido, Gabo. Gracias por acercarte hasta acá. Ahora vamos a estar charlando un poco más en profundidad. Estoy también con Nacho Arana, creador de Hablando para Afuera. Así es, ¿qué haces, Pipa? Acá estamos. Esto fue una idea tuya, Gabo, de hacer este crossover. Y podcast de podcast. Exactamente, Ajá. Hoy es como un inception de podcast. Vamos a estar hablando de podcast en un podcast. ¿Por qué tenés 109 mensajes en tu celular sin leer? Me pones muy mal, boludo. Es que, ¿sabes qué? No sé por qué. 109 mensajes. Porque pero son SMS, ¿no? ¿Quién manda Rappi. SMS? Como que cada tanto a veces como que se me reinicia. No porque justo lo compré hace poco, pero como que me empiezan a caer mensajes y yo ya los leí y ahora me aparecen como no leídos, por eso. Te pido disculpas, por favor. Lo voy a poner lejos. Por favor, te lo pido. Así no los ves. Está disculpado, pero por favor, lejos. Te juro que los leí. Pero y tenés 40 aplicaciones para actualizar. Actualizalas. me olvido de eso. Lo hace otra persona, no es que lo tengas que hacer vos. Les cuento a la gente que está escuchando esto. Bueno, como les decía, estoy acá con otros 2 creadores de podcast. Ya los he recomendado acá para que los escuchen. Son 2 creadores de podcast de comedia. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Les parece? Vamos a hablar de otras cosas también. Somos padres, los 3. Es verdad. ¿Cómo lo van llevando eso? Bien, sí. No lo dijiste muy convencido. Es que lo pienso siempre, pero creo que bien. Creo que el mío ya cumplió un año. Ya te adaptaste. Sí. Ya lo querés todo. Sí, ya pegamos buena onda después de los primeros meses. ¿Y vos, Gabo? Vos sos nuevo en este. Yo soy 9 meses. Y qué lindo. No, estoy re contento. La verdad que es lo más importante que me pasó en la vida y es muy difícil porque las palabras no alcanzan y todo lo que me habían dicho antes no fue como lo que pasó. Sí. Seguramente todo lo que yo diga sobre la experiencia de la paternidad no va a tener que ver con la experiencia de la paternidad de cada uno de ustedes. El otro día me preguntaban en Instagram, ¿qué onda ser padre? ¿Qué sé yo? Y digo, yo no sé lo que es ser padre, yo sé lo que es yo siendo padre de Camila. Claro. Que seguramente es diferente a la relación de ustedes con sus hijos y la de cualquier otra con sus padres. Sí. O sea, yo puedo hablar de la mía y contar mi caso y es muy difícil dar consejos porque es como que cada uno tiene su experiencia con su hijo. Me acuerdo que con vos estuvimos hablando de, no sé, de cómo dormir al bebé. Ponele que teníamos problemas con eso. Y era como, bueno, yo le había encontrado una manera, pero porque Nina, mi hija, tenía esa forma particular de adaptarse a eso que yo le hacía. Pero por ahí vos lo haces y no pasa nada, ¿entendés? Claro, y aparte cambia mes a mes. Yo por momentos lo dormía en brazos, después ahora es en la cuna, va cambiando. Sí. Era una de mis grandes preocupaciones, dormir. Sí. Y, a vos dormir. Claro. Ajá. Y genial. Por ahora venís bien. Sí, ya está. 9 meses. Sí. Ya, digo, me puedo despertar una noche y qué sé yo, y de hecho se despierta 2 veces por noche, se despierta a tomar la mamadera. Pero sé que son 2 veces por noche y por lo general ya está como un reloj, ¿viste? Sí. No es una cosa tremenda o que uno no puede vivir con eso. Claro. Es adaptado, entonces. Claro, es que por ahí son los primeros. De vuelta, depende de cada bebé. Claro, si es una lotería, hay gente que no le duele. La única cosa que se cumplió, que alguien me dijo, el primer mes es como un día largo. Sí. Sí, que es un quilombo. Pero es el primer mes. Después del primer mes ya las cosas se empiezan a acomodar. Entonces, a mí me pasó también que arrancó con el liceo, todo. La paternidad y el liceo. Y para mí fue la cabeza, viste, me estallaba. Porque te cambió el mundo. Me llegaban mails todo el tiempo de cosas que no entendía, de cosas nuevas.
Y bueno, tuvimos algunos problemas de salud con Eli, que Ajá. nada, cosas de la maternidad, Sí. pero que se solucionaron, pero estuvo un poquito internada unos días, entonces fue mucho estrés Mucho cambio junto. para febrero. Y febrero, marzo fueron meses muy complicados y después ya Ya está, se te alisó. acomodaste. Sí, pero está bueno. Yo también, a mí me pasó eso, como decís vos, por ahí el primer mes, viste, hasta que te acomodás. Después la nena también tratamos de acostumbrarla a que duerma en su cuna y todo. Hasta que en un momento se enfermó, medio que se acostó en nuestra cama y ahí ahora ya cuesta sacarla. Y eso se resetea, ¿no? Con todo el progreso Sí. anterior, en cuanto Sí. cuando se enferma te cambia toda la lógica Pero que no hay habías. nada más lindo que dormir con tu hija. Sí, está bueno. A mí, yo me despierto Pero con una Camila. siesta. No, yo me... A la noche no sé si tanto. Ahora ella es chiquita, pero cuando ya empieza a pegar patadas, a mí mi hija particularmente duerme cruzada en la cama. Y no mide 1 metro, pero ya nosotros con Brenda dormimos en el borde de la cama cuando ella se viene a nuestra cama. Y dormís muy mal. No la pasás bien. Ojalá no llegues a eso. No se lo deseo a nadie. Pero lo que sí es, es muy difícil combinar hacer podcast, supongo que hacer comedia también, o hacer comedia no tan comercial, con la paternidad. Eso sí es difícil. Y porque ya tenés que organizarte. No sé cómo hacen ustedes. Yo no pude este Sí. año, porque casi saqué episodios sueltos, especiales, y no sé cómo hacen ustedes. Yo tuve altibajos. ¿Vos cómo estás haciendo? No, por momentos no llegué a grabar nada. En algún momento dije, bueno, es importante la constancia y voy a, aunque sea grabar solo, he grabado algún capítulo solo, hablando cuando estaban todos dormidos, como para publicar algo. Y después no llegué a hacerlo, estuve como un mes por ahí sin... Tuve 2 grandes baches así de no subir y ahora grabé como 6 juntos. Le metiste con Y todo. los tenés en Claro. parrilla y los vas Y los sacando. tengo, claro, sí. La idea es ir sacándolos, sí. Claro, yo justo ahora volví de un viaje hace poquito y había venido acá a grabar ya para tener en el tiempo que yo estuviera allá de viaje para ir subiendo desde allá y recién ahora, como justo se me juntó con una especie de gira, pongámosle, estuve viajando, entonces ahí ya perdí el hilo de la continuidad. Por ejemplo, gimnasia. esta semana, esto no sé cuándo va a salir este capítulo, no sé si después lo charlamos, no pude grabar en la semana previa, entonces probablemente no sé si esta semana va a salir o no sé cómo lo voy a resolver, pero también hice pocos capítulos, van 8, pero por ahora me la fui rebuscando y bueno, tampoco me voy a volver loco si una semana no subo, digo, bueno, justo se dio que se me acumuló el laburo y no puedo y bueno, lo haré más adelante y lo iré sacando y cuando pueda adelantar otros podcasts, ir grabándolos para tener en parrilla como Nacho, lo haré, pero bueno. Vamos a contar un poco, porque este episodio va a salir en los 3 podcasts. Uh-huh. Entonces, vamos a contar un poco quiénes somos y qué... ¿Cómo nos conocimos? No, y qué formación. Por ejemplo, Nacho Arana es comediante, Ujú. hace algunos trabajos de producción y estudió comunicación. Así es, Así es. Sí. Pipa, comediante, estudió Sí. algo de comunicación y se recibió Y en publicidad. Sí, y Yo trabajé en eso también. trabajé en publicidad. Yo estudié comunicación y soy productor Uh-huh. de stand-up, de comedia. Sí. Digo esto para introducirnos en quiénes somos, porque si no... ¿Por qué estamos haciendo esto también? ¿No? ¿De dónde viene un poco el interés por hacer esto, este por formato? por comunicar algo. ¿Cuál fue el interés de ustedes al empezar a decir voy a hacer un podcast de comedia? ¿Por qué? ¿Se A acuerdan? mí me gustaba la imagen la imagen, digamos, el estilo de ser un comediante con un podcast todas las semanas y contar cosas por ahí de la semana y después hablar con gente y tratar de llevarlos, que después no sé si lo pude lograr tanto, pero llevarlos a otro lugar que no sea hablar solamente de comedia. Pero o sea, yo seguía muchos podcasts de afuera de comediantes y me gustaba ese estilo. Digo, estaría bueno tener algo todas las semanas, por ahí no estar en la lógica esta, bueno, tengo que subir videos de Instagram todos los días, tener otra cosa con mis tiempos, con mi propuesta, y eso me parecía interesante. Sí, a mí un poco parecido, pero también ya hacía un tiempo largo que venía con ganas de hacer un podcast, pero no tenía la idea. No sabía bien qué quería hacer, entonces hasta que recién tuve la idea, bueno, ahí me mandé. Y las ganas también de hacerlo era porque
escucho algunos podcasts, me gustaría saber un poco más de inglés para escuchar los de los comediantes de afuera, que sé que la mayoría tiene su podcast. Pero también como que lo arranqué un poco por cansancio de generar el contenido para redes. Entonces como que necesitaba hacer otra cosa que me saque de esa rutina, digamos, de hacer videos. Aparte es muy contrapuesta la posibilidad, digamos, el hacer un contenido rápido, instantáneo, con video, qué sé yo, simple, para hacer reír en redes sociales, con un podcast donde el contenido es mucho más profundo, más largo, más tranquilo, con obviamente mucho menos impacto inmediato, por lo menos en la venta de entradas o en la cantidad de followers y todo eso. Son modalidades totalmente distintas. Claro. Sí, de hecho yo lo pensé me lo mandé a hacer sin pensar también en sumar seguidores y todo eso. Es más como un gusto mío de hacer otra cosa, de generar otro contenido. Yo hice radio en una época y como que me gusta este ambiente, digamos. Uh-huh. Y como que quería otra vez volver a tener esa cosa que sea completamente diferente a lo que venía haciendo diariamente, digamos, ¿no? Sí, a mí me pasó que yo en un momento quería transmitir lo que estaba viviendo y lo que había aprendido. Y encontré en el podcast el formato más donde yo me sentía más cómodo para hacerlo. Por ahí había pensado en un momento en por ahí hacer un curso o dar clases o charlas o lo que sea. Y me pareció que el podcast era la forma más adecuada. Que podía manejar yo los tiempos, que podía hablar con el universo que había tenido la posibilidad de conocer y que podía armar. Básicamente en mi podcast yo lo que presento es mi mundo de comedia, Claro. que no es el mundo de comedia. El mundo de comedia Sí. es muchísimo más amplio, pero muchísimo más amplio. Pero el que me tocó vivir a mí, yo pienso por ahí el día que me muera o si me muero mañana, lo que yo trabajé se puede ver ahí. Hay una foto, digamos, Claro. Hay un registro. del momento en el que vos estuviste haciendo cosas. Y ojalá le sirva a alguien. Punto. Ya con eso. Y así empecé. Y creo que cumplió bastante el objetivo ese. Sí, está bueno. Yo no es bueno, justo se da que estamos haciendo esto juntos, pero medio que empecé a escuchar podcast por los que empezaste a grabar vos, porque yo no conocía. Sí, que acá Estoy no hablando había- año 2011, 2012 habrás empezado vos 2012. con Club Abou. 2012. Bueno, yo arrancaba con el stand-up y fue como buenísimo. Puedo escuchar a un montón de comediantes que no conozco, no sé qué opinan. Sí, era un poco también Y- eso. Y era, en general, se conoce a los comediantes, o se conocía sobre todo antes, haciendo stand-up. El estilo y qué sé yo. Pero no había oportunidades o instancias para hablar con los comediantes o para escucharlos hablar sobre temas de la comedia o sobre su vida o sobre lo que era la comedia para ellos o lo que era hacer comedia. Entonces, un poco ese fue el espíritu también. Y creo que también se logró, Sí. digamos, un acercamiento a, no sé, Fábregas como productor, poder escucharlo, que lo escuchen en todo el país o en todo el mundo, ¿no? Digo, esta posibilidad que da el podcast que estaba buenísimo. ¿Y vos qué podcast tenías como de referencia a la hora de armarlo? ¿Qué escuchabas? Es muy obvio, me parece, pero yo el que escuchaba era el de Mark Maron, Sí, What the Fuck, Sí. que básicamente hacía charlas con comediantes. sí. Y a mí me impactaba, yo lo escuchaba y digo, pero pará, el problema que está teniendo este tipo en Estados Unidos son como similares a los que podemos llegar a tener acá, o las temáticas, o los temas de charla, me interesaba eso. Yo dije, bueno, pero ¿cómo no hay en español? ¿Cómo no está lleno de estos tipos de podcast en toda Latinoamérica, qué sé yo? Y en ese momento no había ninguno. Y en un viaje vine medio cebado y dije, yo tengo que hacer Ya uno, fue. ¿viste? Tengo que hacer Me uno. manda. Y medio que digo, bueno, voy a empezar, qué sé yo, le escribo a OneRage. Y OneRage me dice que sí. Digo, che, mira, hay que hacer un podcast, qué sé yo, que es una cosa. Sí. No sabía ni cómo explicarlo, ¿viste? Y me dice, bueno, dale, venite tal día, tal lado. Y me voy a la oficina de él y lo grabo. Como el orto se escucha, es el episodio 1, se escucha como el orto. ¿Cómo lo grabaste? ¿Qué Con un equipos grabador, tenías? yo tenía un grabador que me había prestado Fede Novik, mi amigo, con un micrófono, pero era como era un micrófono grabador. Ajá. Pero era medio que no se escuchaba bien, Sí. tenía que tener bien acústica, o yo no sabía ecualizar, no Sí. sé.
Pero yo digo, tengo este material de OneRage y medio que me obligó bueno, lo hago, me mando. Era como, ya está, me mandé la cagada de grabarlo y tengo que hacerlo. Y salió el primero. Y a la semana hablé con Sebastián y me dice, che, estuve en el Paseo de la Plaza porque estaba haciendo cómico en el Paseo de la Plaza. Y lo escuchó un montón de gente, me dice, quiero que lo volvamos a grabar. Como que ahí los dos entendimos que eso... Generaba algo y que lo había escuchado un montón de gente. Como, bueno, dale. Y en algún momento volvemos a grabar. Tengo que grabarlo alguna vez con él de vuelta. Y bueno, después fue como... Una cosa llevó a la otra, digamos, y seguiste. Y seguí con Malena, con Campa, no me acuerdo, del 2 o 3 así, hasta, no sé, más de 100. Y nada, es una experiencia hermosa para mí. Como poder dejar todo... Y aparte salen charlas re piolas. Yo lo escucho el de los dos y está bueno. Yo también escucho el de los dos, gracias. Yo también, claro. Listo, todos nos escuchamos entre todos, bien, perfecto. Por eso estamos haciendo esto. No, bueno, qué sé yo, por ahí uno como comediante también le interesa escuchar a otros colegas, a ver qué tienen para decir y uno también para aprender. Entonces está piola. ¿Vos buscabas eso también un poco? Sí, reconozco también como una influencia, la principal, el podcast de Gabo, en un momento donde había una necesidad, donde estaba empezando a crecer y me acuerdo que yo los escuchaba y también lo hablé con Gabo alguna vez, que yo ponía en pausa y respondía yo como qué es lo que hubiera dicho y como que tenía diálogos internos con eso y eso también me motivó, bueno, me gustaría en algún momento hacer algo y después Club Gabo dejó de estar y... Acá me meto yo. Dijiste, acá está mi Claro, sí, ahora empiezo con... No, después, bueno, pasó un tiempo igual. ¿Cuánto tiempo estuvo hasta como un año, volver? ¿no? Sí, fue y vino, viste, como que por temporadas, por ahí grababa 20, 30 episodios, paraba, volvía. Que igual son un montón. Sí. Yo que recién arranco, soy el que me siento un poco más ajeno a esto, es un montón. Porque para producirlo es un lío. Yo, por ejemplo, esto lo grabo acá en Lucite. Y para coordinar que vengan los comediantes acá, bueno, a nosotros nos pasó también, estuvimos charlando por mail y era tratar de coordinar y, no sé, fueron como 30 mails, hoy los estuve viendo ahí, sí. Uh-huh. Y hasta que finalmente logramos coordinar es un lío, para el que está escuchando esto y dice, bueno, se juntan. No, es todo Es que si lo pensás es un tiempo que le dedicás, que hace poco yo saqué la cuenta, a mí me lleva 7 horas cada episodio. Entre grabar, contactar, editar, todo, bueno, por otra cuestión que estoy haciendo común, tratando de manejar los tiempos, etcétera. Y en definitiva lo que nos sorprende a todos, me parece, es la cantidad de gente que lo escucha. Y a la vez es lo principal que te motiva, porque no, como vos decías, no, por ahí seguidores y eso no te hace una diferencia, mucho menos de lo que te haría hacer otra cosa. Sí. Tampoco es algo monetizable o fácilmente que digas, bueno, con esto ya sé que tengo... pasa por otro lado. ¿Qué consejo le darían a un comediante que quiere hacer un podcast? ¿Qué cosa debería tener en cuenta un comediante que dice, bueno, la verdad tengo ganas, tengo una idea o tengo... Sí, primero eso me parece, tener la idea, saber bien qué es lo que querés contar. Yo antes de empezar con esto estuve un montón de tiempo pensando a ver qué podía hacer, pensando también en qué podcast escucharía yo, más que nada, y tratar de hacer eso que a mí me gustaría escuchar. Eso primero, y después ya está toda la cuestión técnica, que ahí ya si tenés equipos para grabar es un golazo porque eso te da cierta libertad para esto que decíamos recién, viste, que para coordinar y todo eso es un lío por ahí, decís, bueno, voy directamente a tu casa, yo tengo el equipo, que calculo que es como harán ustedes, que sé que tienen para grabar, que es la complicación que tengo yo de hacer que vengan para acá, eso es más complicado. Pero me parece que lo primero es tener bien en clara la idea, ¿no? Para mí, dos cosas. En principio, decir que lo va a aprender en el proceso en el que lo hace. O sea, sé que mucha gente por ahí tiene una idea o tiene ganas de hacer algo y no termina arrancando nunca porque no le parece que no es lo suficientemente bueno o interesante lo que está haciendo.
y nunca lo va a hacer, o sea, es probable que nunca llegue a satisfacer esa necesidad propia de decir, ok, esto ya es lo mejor que podría hacer. O sea, eso se va a ir dando en el camino y hay que hacerlo y seguir haciendo y darte cuenta escuchando cuáles son los errores y cómo se puede ir mejorando y después saber que para mí, en mi caso, no sé si a ustedes les pasó, pero el principal enemigo que tenés contra esto es tu motivación. Es muy difícil tener la constancia, estar semana a semana haciendo algo donde sabes que bueno, que hay gente que lo escucha, pero por ahí no tenés vos el mismo entusiasmo que al principio. En parte está bueno tener muchos grabados para saber que ya hay algo que está funcionando, ya tenés un sistema, digamos, que no depende solamente de tu motivación, pero es importante eso, o sea, convencerse y empezar a hacerlo. ¿Y vos? Sí, no, ¿qué eso. consejos Eso, tenés? primero me parece no esperar resultados inmediatos. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo. Y te diría que no esperar resultados ni inmediatos ni esperar ningún tipo de resultado, porque lo más probable es que no pase nada. Lo tenés que hacer porque tenés ganas de contar algo, tenés ganas de registrar algo, tenés ganas de dejar algo guardado, porque lo que tiene el podcast es esto, que queda algo guardado. No es como la radio que la haces y mañana ya no existe. Esto va a quedar siempre. Entonces pensarlo como algo que vas a dejar ahí. Apuntar más a la calidad por ahí que a la cantidad, a diferencia de la radio donde hay una persona hablando, acá es mejor que sea económico y que sea compacto y que tenga un concepto y que puedas dejarlo para que como una biblioteca para que alguien cuando quiera pueda ir a escucharlo. Y también un consejo importante, que es un poco lo que había dicho Pipa también en un punto, es cuidar la técnica. Digo, un podcast mal escuchado o mal grabado, estás castigando al que lo quiere escuchar. Entonces cuidá al que está del otro lado, grabalo o con buenos equipos o en una radio o en un lugar que esté bueno, porque si no me estás castigando a mí. Yo cuando escucho un podcast que se escucha mal me da bronca porque decís... es una oportunidad perdida. ¿Por qué me haces esto? ¿Entendés? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y por eso a mí, para mí la gran lucha con el tema de mi podcast es la calidad de audición. Yo tengo equipos y todo, pero no me gusta cómo suena. Me desespera porque por ahí muchas veces lo escucho y digo, no me gusta, hay un eco, hay un fondo y lo rosqueo, le pongo efecto, le saco coso, le limpio, queda como el orto. Y eso me desespera un poco y nunca logro una calidad de la que esté contento. Yo escucho el tuyo, Nacho, me encanta cómo se escucha, y escucho este que está bueno en esta radio, que está espectacular y se escucha genial. Y yo escucho el mío y no me gusta cómo se escucha. Y eso me desespera y me obsesiona y me parece que nada, que un consejo es traten de tener buenos equipos o grabarlo en una radio online o en una radio o en un estudio porque... sí, la clave es que se escuche bien, lo mínimo. Es como el humor. El humor... puede ser muy bueno, pero si está grabado en baja calidad es una cagada. Y algo que está en buena calidad puede el humor no ser tan bueno, pero está bueno el producto. ¿Viste? Entonces es cuidar al espectador un poco. Es importante, pero yo ahí tengo una diferencia. Para mí, yo valoro también que a veces cuando estamos arreglando para grabar con alguien, en tu casa, en la mía o en algún bar, digo, sí, puede ser en un bar también. Sé que va a haber ruido de fondo, pero valoro eso que tenga, que por ahí sitúe a la gente y que haya un... Si bien es importante que se entienda lo que hablamos, que haya un ruido de fondo no me hace tanto perdón, ruido. Un ruido de fondo no, el tuyo se escucha muy bien en bares. Ajá. Digo, el tuyo se escucha muy bien. El mío no se escucha bien en una casa, porque no sé, por ejemplo, grabé uno con Liniers, que estuvo buenísimo y llevé todo un equipo, una consolita, todo, y estaba mal el cable del micrófono. Lo que pasó con Pugliese, que lo hablamos de otra vez. Estaba mal el cable del micrófono, creo que era del mío. Entonces, después tuve todo un laburo de edición para levantar un poquito más el volumen del mío, y quedó feo el sonido también, y viste, ahí me sentí un poco solo. Hice una temporada en Radio Colmena también, que estuvo buena, pero es más difícil cuando estás en una radio para coordinar. Lo que te da el equipo propio es que, tal día, tal hora, voy acá o allá y es más fácil. Después también una cosa que me parece importante para el podcast es ser uno solo. Ya si tenés un operador o un co-conductor y qué sé yo, tenés que coordinar dos más el invitado, ya es... Para mí es un problema. Entonces el consejo es traten de hacerlo lo más solo que puedan. Sí, buscarse la manera de simplificarse la vida, no complicarse. Yo, por ejemplo, me gusta hacerlo acá porque yo no tengo equipos para grabar
pero a su vez, al grabarlo acá, ya me ahorro un paso de tener que editar demasiado el sonido. Entonces, como que por un lado me la complico, pero por el otro lado me lo facilito, porque yo ahora ya tengo esto que se graba hoy, ya tengo el audio, también tengo una camarita acá para que salga en YouTube, después sincronizo todo, le pongo algunas cositas y ya mando todo a las distintas plataformas. En cambio, si yo lo grabara, probablemente se me presentaran estos problemas de audio que se les pueden presentar a usted y yo para editar eso ya no me da el tiempo y la paciencia tampoco. ¿Qué programa usan para editar? Yo uso el Audacity, que es un open source bastante simple. Sí, yo también tengo ese. Que creo que me lo recomendaste vos, por eso me bajé ese. Fue como, listo, vamos con este que me recomendó Sí, es bastante Nacho. instintivo además. Sí, y sí. hay muchos tutoriales. Y qué sé yo. Usaba ese y uso ese. Y ahora me di cuenta que el de la Mac tiene el GarageBand, que está bastante bueno para podcast, algunas mira, cosas. no sabía eso. Y todavía no lo investigué bien, hice algunas cositas, pero está bueno también. Ujú. Es también bastante instintivo. Y para grabar, ¿tenés un micrófono que lo enchufás a la compu? Sí, pero eso es independiente. Yo no lo es para editar eso. Sí, pero digo, ahora cuando están yendo, vos tenés No. una Zoom y vos como Yo lo estás tengo grabando. una Tascam, un grabador. Ok. Y tengo 2 micrófonos ¿cómo se llama? Sí, Shure 58. Sí. Que conecto con un cablecito corto Sí. atrás en la grabadora y Sí. listo. Y, Perfecto. y le doy electricidad con un cargador de celular, Ajá. USB. Sí. Entonces tengo algo móvil que se escucha bastante bien, pero me obsesiona que se esescuche perfecto. Claro. Y no lo logro, ¿no? O por ahí está bien, no sé, a Sí. mí yo me siento mal. No, ¿viste? yo no sé, puede haber algún capítulo puntual que por ahí se te haya escuchado Peor que otros. peor que Yo otro, tampoco pero no recuerdo que se no escuche recuerdo, el no problema tengo... por ahí era más, vos estabas más pendiente de eso. También pasa que por ahí la persona empieza a escuchar y se acostumbra después. Como a Sí. los 3-4 Ujú. minutos está o muy bajo Sí. o qué sé yo, y después te acostumbras. ¿Hubo algún episodio que les costó mucho hacer de los que hicieron? ¿Vos querés arrancar vos respondiendo? Yo tengo uno, Estoy pensando. pero no por los invitados ni nada de eso, sino porque yo en cada episodio tengo una temática y justo tenía invitadas a Vicky Rudnick y Vicu Villanueva y íbamos a hablar de llegar a fin de mes. Sí. Y ya lo teníamos planificado, todo ordenado. Resulta que el jueves ese que íbamos a grabar fue el día que el dólar pasó de 30 pesos a 40 y parecía que el país iba a explotar. Entonces fue difícil hablar de ese tema porque era como, che, me La parece respuesta que es no se llega. y el listo. país se va a ir... Claro, no llegamos ni a mitad de mes. Ujú. Entonces como que fue difícil... Igual nos cagamos de risa, pero como que costó desde ese lado. Pero después siempre, por lo menos en los capítulos que vengo grabando, trato de hacer una combinación de comediantes que se lleven bien o que por ahí si no se conocen tanto, que pueda llegar a haber un buen entendimiento y que fluya, digamos, las charlas. Ujú. ¿Vos qué experiencia tuviste, por ejemplo? Sí, no sé si puntual con alguien, pero sí a veces noto que es más difícil cuando no conozco, por ahí no se percibe tanto el que lo escucha, pero yo me doy cuenta que cuando no logro generar un vínculo y que pase algo copado en la charla y se limitan a responder las preguntas, y sí, está bien, me dijo todo lo que le pregunté y Sí. terminó ahí, es como si si fuera una van Sí. premiere, estoy entrevistando a un actor y me cuenta lo que... Claro, Y ahí me siento como que, esto no valieron, Claro. está bien, lo subo por respeto al otro y por Sí. respeto al tiempo de los dos, Sí. pero acá no pasó nada. Yo estoy buscando cuál fue el que más me costó a mí. Hubo uno que me costó muchísimo, muchísimo. Y tanto me costó que no me acuerdo el nombre del entrevistado. Es un comediante español que hace... Ahí está, Miguel Noguera. sí, que Escuchen vino el- acá a Argentina, me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, viene a Argentina, qué sé yo, para hacerlo por Skype. Odio hacer los podcasts Sí. por Skype, pero bueno, me lo piden los productores para darle como manija entre los comediantes al comediante que venía de España. Y fue horrible. Me costó mucho porque, no sé, ¿Él no tenía ganas de grabar o...? ¿qué conoces de Argentina? Y la respuesta, escúchenlo, Miguel Noguera. Si quieren le digo qué nombre. Ahí van a ver ¿lo escuchás? ¿Eh? Sí, el chabón es muy raro. Está bueno lo que hace, pero está muy raro.
Y la verdad que no te devolvía una pelota redonda nunca, entonces, te la tiraba difícil. a la tribuna. Lo que tiene de bueno este formato es que si es así, lo haces cortito y ya está. Claro. Pero bueno, la verdad que la pasé mal y no encuentro el episodio, pero Miguel Noguera, lo pueden buscar. Miguel Noguera. Sí. Ahí me sentí re mal. Pero bueno, y lo puse. Pero la intentabas remar y el chabón nada. Nada, ni un centro, Nada. ni nada. Como... ¿Sabes qué? Yo le tengo terror a eso cuando es alguien que no conozco mucho, me aseguro de estudiarte investigar mucho sobre la vida. Así sé que no, bueno, si me va a responder todo monosílabos, por lo menos le voy a hacer 50 preguntas de su vida. Claro. Pero sobre todo porque mi podcast no está planteado en una entrevista, sino en una Claro. charla. Entonces, dale. Estamos charlando. Sí. Tirame en un centro vos también, te doy la posibilidad de eso. No es solamente uno preguntando, vamos a hablar de comedia, es una charla. Aparte te pregunto una cosa que es como una excusa para que después desarrolles y te vayas por las ramas si querés, de última, después como que lo podés bajar, digamos, pero Claro. no sé. ¿Tienen alguna anécdota que les haya pasado a partir de los podcasts que puedan compartir? ¿Alguna historia? Yo tuve con una persona, con Nancy Gay, tuvimos que grabar 3 veces, porque la primera vez que grabamos lo estaba pasando en el pendrive y se me tiró el perro encima y lo rompió, y le perdí esa charla. Después la segunda vez estamos yendo a Sherlock en Ramos y le grabamos en el auto y salió re bien esa charla, estuvo muy divertido. Y cuando llegamos digo, ay Nancy, me olvidé de tocar el botón de grabar. Nunca lo grabé. Y la tercera salió bien. Qué paciencia ella, ¿eh? Sí, lo valoro mucho porque los 3 veces coordinamos en distintos lugares. Terminamos grabando en el Belle Époque de ahí el Paseo de la Plaza y la mejor predisposición. A mí me pasó algo no del estilo, pero no que llegué a grabar, sino que me costó muchísimo coordinar con Connie Ballarini y con Fede Simonetti, que ellos iban a hacer el primer episodio. Y justo se cortó la luz el día que íbamos a venir a grabar acá, entonces fue imposible. Lo quisimos pasar para la otra semana, ya Connie tenía una gira. A la otra semana, no sé, había unos albañiles en la casa arreglando, y entonces ya no podían venir. Así que terminaron siendo el 8º episodio en lugar del primero. Y después, algo un poco que mencionabas vos, que está bueno, que no sé si cuenta como anécdota, pero es que... me escriben algunos de los comediantes que vinieron, que hay gente que los escuchó y que le escriben a ellos como agradeciéndoles por algo que los hizo reír o, no sé, por ejemplo, la última vez Connie me mandó un par de mensajes, capturas de pantalla de gente que le escribió que le gustó el podcast, que por ahí a mí eso no me llega, Claro. pero es flashero porque, nada, está bueno. Digo, de alguna manera como que te sentís que el laburo que te tomaste para hacerlo valió la pena, digamos. Como que hay alguien del otro lado escuchando. También. Y aparte de tomarte el laburo de escuchar 1 hora de una grabación, de una charla entre comediantes, me parece que es un montón de laburo. Que si bien uno lo hace, como para que la gente lo escuche, cuando recibís la respuesta de eso que hiciste, es como que está bueno, te da una satisfacción, digamos. Aparte hay gente que lo escucha todas las semanas. Yo hoy pensaba en eso, así como digo que me lleva 7 horas cada episodio a hacerlo, hoy decía, pensar que hay gente que le dedica 1 hora por semana que escucha todas las semanas esto, y es un montón de tiempo, porque del tiempo que tienen para su esparcimiento, para hacer lo que sea, podrían estar mirando una película, Netflix o cualquier otra cosa. Claro. Lo que pasa es que también es parte de un espacio de laburo para mí escuchar un podcast de comedia. Yo escucho los de ustedes siempre porque yo de los podcasts de ustedes aprendo. Ajá, ¿entendés? Escucho en qué anda la cosa, qué opinan, ¿entendés? Pienso por qué dicen tal cosa. A veces hay cosas que no me gustan. Yo escucho tal y siempre, ¿cómo dice esto? Y el otro día casi le escribo a Fede Simonetti, que es amigo mío, ¿viste? Se lo voy a decir personalmente cuando lo vea. Dijo, boludo, ¿por qué dijo esto? ¿Entendés? Y a Juan Barraza, no me acuerdo con el tuyo. A Juan no me... estuvo hablando de producción. No me aguanté, lo llamé, ¿viste? O sea, claro, boludo. Juan está diciendo, ¿para qué mierda? No, pero está buenísimo. Y lo que pasa ahí también es que a Fede no le escribí porque dije, pará, boludo, no lo está diciendo por mí. Claro, no te lo tomes personal. No hay que tomárselo personal. Bueno, listo, chau. Cuando lo vea le voy a decir... pero me pasa todo el tiempo, entonces y me parece que los comediantes también, boludo, tienen que escuchar
los otros podcasts para ver, che, bueno, qué está pasando, o qué opinan, o cómo piensan, y a mí me ayuda mucho también a entender la psicología del comediante cuando los escucho hablar con ustedes. ¿Qué le pasa al comediante? ¿Cómo vive? Yo como productor tengo que saber qué le pasa por la cabeza a un chabón que se sube 1 hora por semana a un escenario, o 2 si tiene suerte, o 3 si es muy afortunado, a hacer chistes y tiene la intención o vive de eso. Es muy... Es laburo para mí, no lo hago, más allá de que es un momento que me gusta, aparte en general lo hago en la bici, cuando voy de un lado a otro, o en el auto. Digo, me parece que si bien es un laburo para el que lo hace, también es parte de la formación. Mirá lo que me animo a decir. Pero para uno también, perdón, cuando... Si lo veo del lado más egoísta, en mi caso yo también noto que estoy aprendiendo cosas sobre mí por lo que me dice la gente que los que suele escuchar. Bueno, la otra vez grababa con Alejo de Santis y le decía, no, porque ahora estoy en crisis con el stand. Me dice, ya sé, siempre estás en crisis. Todo el episodio decís que estás... Digo, mira vos, yo no sabía que percibían eso desde afuera. O sea, que es lo que transmito. Entonces, está bueno. Es que me parece que está bueno eso del formato también, que te da una cercanía con el que te escucha, que yo que hago otro contenido no me lo da ese otro contenido. Sí, por ahí se ríen con algún video, lo que sea, pero con esto como que me conocen un poco más a mí también. Si bien cada capítulo es distinto y hablamos de distintos temas, como que te da eso, este formato. Y otra cosa que tiene a favor es que es como concreto, que a diferencia de un programa de radio que no sé, que dura 2-3 horas, tenés que llenar el contenido, que no sabés de qué van a hablar y por ahí lo tenés de fondo. Un podcast por ahí también lo tenés de fondo, pero de última es 1 hora y sabés que van a hablar de determinado tema. Y si querés escuchás ese capítulo o escuchás otro, o no sé, como que tenés esa libertad, digamos, también para hacerlo. Y me quedó algo pendiente ahí que me decías de Fede, que qué loco que haya dicho algo en el episodio que no lo haya dicho, no sé, en una cena o en algún asado, porque ustedes se juntan bastante, por lo que sé. Y digo, qué loco que te haya sorprendido algo que haya dicho. Y bueno, pero a veces no hablamos de eso, o no me lo quiere decir a mí, o no Claro. o lo mismo cuando Juan habló de producción, digamos, en tu podcast. Es como... Por ahí ni lo piensa en uno. Pero supongo que nos pasa a todos, ¿no? Que escuchamos y creemos que están hablando de uno, o que uno tiene una opinión y es genial eso, ¿viste? Es una forma de estar todos comunicados y es un espacio para la reflexión también. Para mí es extraordinario lo que pasa con el podcast. Sí, y creo que no les da la sensación de que hay pocos, como que debería haber más. Sí. ¿No? Yo escucho mucha gente que me dice que está que tiene la idea que va a empezar y no lo termina haciendo. Por eso estaba bueno lo que preguntaba Gabo al principio, qué consejos o qué... Para mí tienen que empezar a hacerlo, porque hay... Sí, porque si esperás a tener las condiciones necesarias para hacerlo, no lo empezás directamente. Y aparte, muchas veces también, yo también me di cuenta, yo en mi cabeza, por ahí la idea funcionaba de una forma, y cuando lo empecé a hacer me di cuenta que el podcast iba para otro lado, no era tan como yo lo imaginaba. Y digo, bueno, vamos a ir por este lado a ver a dónde me lleva esto. Digo, no... El nombre es Comedy Buddy porque pensé que íbamos a, como no sé, cada uno a traer sus chistes y hablar del tema, y simplemente se dio que eran charlas y no hay nada armado, ningún chiste armado, es improvisación, digamos, o reflexionar sobre un determinado tema, pero sin la necesidad también de que esté el chiste. Es gracioso. Yo creo que falta un montón de exploración en el podcast. Digamos, yo alguna vez con Fileto hablamos de hacer un podcast con audios de WhatsApp. O hacer un podcast con no sé, tirar una pregunta y preguntársela por WhatsApp a 10 comediantes que respondan, eso, editarlo, y ahí tenés un episodio sobre un tema, por ejemplo. Digo, la cantidad de cosas que se pueden hacer, de exploraciones es infinita, ¿viste? Es muy fácil editar, es muy fácil producir solo audio. Entonces, me encantaría que haya más comediantes que la usen la herramienta. Porque aparte a mí me gusta escuchar. Entonces, soy consumidor del formato, no es solamente productor. Casi de hecho no hago este año. Y sin embargo me encanta escuchar. También estaría bueno un lugar que lo hablamos con Gabo en algún momento, de
que haya un espacio que los agrupe a todos, donde sepan los que les interese esto, que pueden encontrar más. Claro. Porque también tal vez hay más gente que esté haciendo. Yo hace poco me enteré con Carola Ollarvide, que es comediante, tiene uno que se llama Pedida Delivery, que hablan sobre las comidas preferidas de cada uno y me encantó, Sí. me encantó la idea. Sí. Y se despega completamente claro. de la comedia, Sí, hablando sí. de comida. Sí, así que, y me sorprendió porque de hecho grabé una charla con ella, no salió para nada el tema, después nos estábamos yendo y me dijo que tenía eso, digo, mira vos, entonces por ahí si hubiera un lugar que agrupe todos, Sí, cada tipo, uno hay podría- algunos, ¿no? Creo que hay Argentina uno que se Podcastera. llama Lunfa. Lunfa es Que- una parte de Argentina Podcastera. Ah, porque hace poco estuve con Nadia Charamoni, que vino acá también. Bueno, y ella Nadia está haciendo, también, ella está haciendo un podcast también que es de ciencia. Bueno, está la gente de Posta FM que también hacen eso, que eso está piola. Pero ellos son Como contenidos. que reúnen a propios, un ¿no? montón de podcasts con distintos temas y vos entras a la página y escuchás Bueno, lo algo que así, quieras. pero con comedia, o podcast Claro. de comedia o hechos por comediantes. Sí, Sí. o una radio que todo el tiempo esté transmitiendo contenido de Mm. podcast de comediantes. Entonces la pones y Sí. siempre sabes que... Bueno, acá en Lucite se pasan, hay distintos podcasts, está el tuyo también se pasa, Sí, ¿no? sí, Los viernes. sí. Se hacen un poco eso acá los chicos. Por ahí el que tenga ganas de grabar, no es por pasar el chivo, pero nada, está el espacio acá disponible como para hacerlos, podría funcionar. ¿Hubo algún episodio de otro podcast, no el propio de ustedes, que puedan recomendar, pero un episodio de ese podcast? ¿Sí? Ujú. Por ahí todo el podcast no está bueno o no les gusta, o por ahí no es de comedia, pero un episodio de un podcast que para ustedes les parece imperdible. Yo tengo uno que es Gabo hablaba de What the Fuck de Mark Maron, también para mí era una influencia muy importante y hay un episodio que es el número 1, que es el que todo el mundo habla, que es cuando grabó con Louis C.K., que hablaron del problema que tuvieron entre ellos y él se puso a llorar, acordándose de la hija, bueno, que es muy emotivo. Pero hay uno a mí en particular que me llamó mucho la atención y valoré mucho lo genuino que fue él, que es con Chelsea Handler, si lo pueden escuchar, los que Sepan inglés. Sepan inglés, claro. Que es genial porque empiezan a discutir, ella lo empieza a bardear como, sí, vos te gustan los gatitos, sos medio maricón, como que lo empieza a bardear así, y él dice, jaja, bueno, sí que me tendrían que gustar los perros, eso es bien de macho, eso te gusta a vos, no sé. Como, y se empiezan, y de pronto se están peleando feo, y él baja un cambio y dice, bueno, y trata de retomar la charla, pero genera una tensión y termina siendo tan incómodo. Y él arranca, él siempre hace una introducción hablando y solo. Y cuenta, dice, bueno, en un momento se puso feo, pero me parece que vale la pena y le valoro que él lo haya dejado así, Sí. porque me pareció muy, muy genuino y para mí es un ejemplo de lo que habría que lograr, por lo menos en los que proponemos así, charlas mano a mano con gente, que se genere algo, por más que haya sido incómodo, haya sido feo, ahí pasó algo, de verdad no era una entrevista o estaban hablando sin, Claro. estaban involucrados los dos, en ese caso en una pelea, pero me pareció muy interesante qué es lo que hizo cada uno con esa charla. Sí, yo ahora no me acuerdo, porque yo tengo un problema con el inglés que no lo sé, pero tengo amigos que escuchan, como Nico, Lean, de La Sabia, Nico de Trasí, y ellos me cuentan de algunos podcasts que ellos escuchan, y como que en Estados Unidos, por ahí, no me acuerdo qué podcast fue, pero me decían que agarran y dicen, bueno, mira, nosotros dos no nos llevamos bien, y como que empiezan como que se dicen en la cara. Ajá. Y eso está bueno porque, Qué lindo. porque claro, es Qué como, lindo. acá se van a Audiencia dar asegurada. con todo, ¿viste? No me acuerdo, bueno, voy a averiguarlo y después les voy a decir qué podcast era, pero me acuerdo que me contaron eso y digo, wow, eso está Dan piola, ganas de escucharlo. eso está bueno. Y a mí particularmente, bueno, yo escucho algunos podcasts de cine, hay algunos de filosofía por ahí dando vueltas también, pero hubo dos que me gustaron de los tuyos, Gabo. Uno, el que hiciste con Cassiari, Sí. ese me gustó un montón. Está bueno porque él habla de cómo crear el público, cómo generar su público, y eso me gustó un montón. Y aparte que lo banco a él mucho. Y el último podcast creo que fue que hiciste, el de León Murillo. Sí, el anteúltimo. Ese me gustó un montón también. Estuvo muy lindo. Porque, nada, me pareció que el chabón estaba siendo súper honesto y como que, nada, se reabrió con su experiencia y
y como que su emoción a mí me puso llegó. Se puso a llorar. Sí, Se quebró. A mí me llegó eso, lo estaba escuchando Y después me dijo, saquemos acá. Me escribió el otro día y me dijo, che, saquémoslo porque no quiero que... Sí, Le digo, no, León, está buenísimo. No, yo si querés lo saco, le digo, Sí. pero la verdad que... Claro. Sí, Estuvo aparte bueno. fue muy Estuvo bueno. suyo y no... Muchos no lo... Yo estuve hablando con él cuando fui a Chile y no tenía idea que era su historia esa. Sí. Estuvo... sí, a mí me gustó un montón. ¿Y vos cuál tenés para recomendar? Yo creo que el de Mark Maron, el de Barack Obama, Ah, sí. el chabón entrevista en el garage de su casa al presidente presidente. de Estados Unidos y cuando va cierran todo el barrio, viste, todo con gente de seguridad, qué sé yo, y va el chaboncito a su garage a grabar un podcast. Y me pareció genial, Sí. me pareció increíble, me pareció... ojalá algún día, digamos, pase algo así en Sí. Argentina, ¿no? Que Claro. no este presidente, ¿no? Pero digo, Sí, cualquier personaje importante, digamos. que baje a grabar un podcast Mm. con un comediante o con Sí. una persona que haga un podcast, me pareció, me Mm. mató, digamos, me Sí. pareció increíble. Ese me parece que es Sí. imperdible. Y después hay muchos, pero la verdad que yo escucho algunos de afuera y son maravillosos. Sí. Hay podcasts maravillosos. Sí, me pasaste vos el otro día uno. ¿Cuál? El de Heavyweight. Ese. Sí, Heavyweight es increíble. Hay muchos. Sí. Muy buen recomendador de podcast. De podcast. A mí me recomendó Hugo sobre emprendedores, que lo estoy siguiendo mucho, está muy bueno. Y después hay uno ahora que estoy escuchando también bastante bueno, muy bueno, el de Revista Anfibia, que tiene una parte sí. de podcast feministas que están haciendo acá en Argentina, También lo eres. que, bueno, gracias. También lo soy No sé bastante, qué. sí. No sé qué pasó. Sí, yo soy feminista también. Tiene razón Siri. Pero es muy bueno para aprender. Sí. ¿No? Digo, estamos aprendiendo Sí. y está bueno, tiene mucha teoría sobre feminismo Mm. que recomiendo. Está en Apple Podcast, Apple- otro sí, podcast. en todas las plataformas. Eh, ¿Qué te iba- ¿Y tenés algún pendiente? Sí, a ¿Con mí, quién grabar? hay dos personas que quise entrevistar que todavía no pude y que entrevistar, digo, no, charlar. Sí. Pero no sé por qué, viste, como una es Corona, Jorge Corona. Hablé Ajá. bastante con, creo que es Norma o Mónica, la mujer. Sí. Tengo por ahí el teléfono. Luciano Abate había sido el... Santiago Abate. Santiago Abate, Santiago Abate sí. había sido el productor de él. En un auto una vez me contó y me dio el teléfono. Y yo lo Sí. llamé y el chabón estaba medio internado, estaba muy mal de salud y nunca pude entrevistarlo. Y después también con Pinti me gustaría charlar. Esos dos me hubiera gustado, me gustaría, no sé si ya no creo que lo pueda hacer, pero son personas con las que me gustaría tener una charla de comedia. Y después hay algunos más que tengo como en carpeta, pero creo que los voy a poder hacer, Sí. entonces prefiero no. No los que más. Claro. Claro. ¿Vos, Nacho? A mí últimamente me enamoré mucho de Sofía Niño de Rivera y ahora Ajá. estoy obsesionado, cada vez que hablo con alguien de afuera le pregunto por ella y hoy hablé con Vallarta, me dijo que es un poco reacia, como que va a estar Ajá. difícil ese, pero me Bueno, cae muy bien, ¿no? O sea, sí. me enamoré en el sentido de la comedia Sí. y ella persona, todo. Ajá. Así que ese es uno y bueno, acá tengo también mi lista de pendientes, que todavía hay un montón. Sí. Si bien me di muchos gustos, hablé con mucha gente que tenía ganas, hay unos cuantos. Tenés varios. Sí. ¿Vos? Yo arranqué hace poquito y tengo ahí también una lista bastante grande, pero de los más, digamos, difíciles que veo, a mí me gustaría grabar con Pedro Saborido. ¿Ubican? Sí, Sí, claro. Guionista de Peter Capusotto, Creo y que a no. Capusotto también. No sé si tan Eh, difícil, porque lo... Porque es muy colgado. Yo me lo he cruzado en la calle, me pasó su mail, le escribí, nunca me respondió, me lo crucé en la feria del libro, le dije, che, yo nos habíamos cruzado, no sé qué. Y me dice, bueno, dale, escríbeme de vuelta y te respondo, mandame, porque le había dicho que yo hacía contenido en YouTube. Me dice, sí, mándamelo que te lo respondo porque después no sé qué. Y le mandé y otra vez no. Y nada, sé que sería medio un quilombo por ahí organizar. Pero no imposible. Creo que no Pero- usa celular y el teléfono es el de la casa. Ah, Ahí bueno, te- ahí ya, mira, ahí ya tienen un contacto. Bueno, Yo te lo mandé. Es Vamos a ver. insistencia. Está A el mí me mail, llegó. está el mail y el teléfono. perfecto. ¿Sabes que Perfecto. a mí me cuesta lo de la insistencia? Es importante a veces insistir o buscarle la vuelta. A ponerle, a mí me habían pasado el teléfono de
Rodolfo Samsó, Alacrán. Sí. Y que para mí era, qué bueno, voy a hablar con... Y me clavó el visto, ¿no? Y no me animé a volver a mandarle o A mí llamarlo. Capusotto me clavó el visto. Y a mí lo que me pasa también es que me da vergüenza y yo no quiero molestar, ¿viste? Para grabar. Vale. Y, por ejemplo, yo soy amigo de Dalia de hace muchos años. Y un día me agarra ella y me dice, hijo de puta, ¿cuándo vas a hacer un podcast conmigo? Digo, perdóname, como no te quería molestar. Claro. O sea, en Claro. realidad, no es que no te... Y bueno, y finalmente lo hicimos, pero digamos, es como que a veces uno... Sí, pasa. Totalmente, a mí me pasa también. Hay algunos comediantes por ahí no les digo porque digo, no, ya sé que están muy de gira todo el tiempo. Y no sé, hace poco le escribí a no voy a dar el nombre porque, no sé, me da cosa. Le escribí y me dijo, sí, de una, estaba esperando que me escribas. Sí, eso pasa. Y era, es qué loco, porque pensé que ni lo escuchaba el podcast y ahora resulta que lo escucha y que tiene ganas de venir, así que bueno, ojalá que pronto lo podamos hacer. Más Quedó ahí gente de la en que el uno, tintero. de la que uno piensa. Un saludo Pero- para el gordo casero. Que... no queremos dar el nombre. Pero con Dalia, sabes que a mí también la otra vez, cuando estuve en Ciudad Emergente, que estaba con ella ahí, y buena onda hablando de todo, y no me animé a decirle, pero por eso, por miedo a Sí. tener que explicarle todo lo que hago, y que, bueno, vemos, y sentirme mal en ese momento, pero bueno. Sí, a mí también Dalia es otra que la quiero invitar, pero... Bueno, me yo lo dije pasa primero, eso. Pipa. Me pasa eso, que digo, no va a poder, en fin, los miedos de siempre. ¿Quedó alguna cosa más pendiente ahí como para...? No, Yo creo por que- favor, anímense. Por favor, si tienen ganas de hacer un podcast, anímense, Que lo hagan. lárguense. Y pueden consultarnos por Eso. cuestiones técnicas Sí. y eso. Yo creo que cualquiera de nosotros tres que nos Exacto. escriban por Facebook, sobre todo, que no jode tanto como las Sí. demás plataformas, o un Sí. mail, no por WhatsApp, por favor. Sí. Necesitan asesoramiento técnico o de algo. Tus Bueno, redes sociales, Gabo, lo ponemos acá abajo para que esté viéndolo esto por YouTube. Sí, Sí, Twitter arroba Gabou, Gabriel Grosval Facebook, ok. Gabo Grosval Instagram. ¿Vos? Nacho Nacho, Arana en en Facebook todo. y Twitter, y en Instagram arana.nacho. Ok, entonces el que quiera hacer un podcast y no se anime y que tenga algunas dudas, nos pueden escribir, incluso a mí también. ¿Querías decir otra cosa más? Te interrumpí solo para Eso, eso. que se animen, que hagan, lárguense. Ujú. Queremos escucharlos, queremos escuchar más podcasts. Hacen falta más podcasts. Esa es la conclusión. Quiero, antes de irnos de acá, quiero agradecer a la gente de Lucita Radio que nos da el espacio acá para grabar. De vuelta con lo mismo, si quieren grabar pueden consultar acá, hablar con Lucía, que ayer dio a luz. Hoy casi no grabamos este podcast porque dio a luz, así que le mando un beso a ella que se acordó del podcast. Nada, es una genia. No sabía. Sí, sí. Felicitaciones. Eh, Un beso grande, Lu, también. Y movió cielo y tierra para que pueda venir acá Fede Camarotti, que está en la operación técnica. Le agradezco a Fede también que vino para acá. Esto ha sido todo. Pueden escuchar este podcast en Club Gabou, en Hablando para Afuera y en Comedy Buddy. Perfecto. Cerramos ahí. Hasta el próximo episodio.